Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Reaprendiendo de Lípidos. Ya sabéis, el programa de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca que pretende tenernos actualizados en lípidos con el patrocinio no condicionado de Novartis. Y vamos a cerrar el ciclo con un estudio muy interesante al que me van a acompañar a presentar tanto el doctor José María Game del Hospital de Son Llàtzer en Palma de Mallorca. Bienvenido, Pepe. Hola, Raquel. Como el doctor Vivencio Barrios del Hospital Ramón y Cajal. Bienvenido, Vivencio. Muchas gracias, Raquel, encantado. Y estamos aquí hoy en representación de un montón de otros compañeros de un comité científico en el que han participado farmacéuticos hospitalarios, internistas, neurólogos, médicos de atención primaria, y eso ya nos adelanta la relevancia y trascendencia clínica que va a tener el estudio que vamos a presentar hoy. Y sin más, por aprovechar al máximo estos 15 minutos, Pepe, te preguntaría por qué surge el estudio Reality. Bueno, pues el estudio Reality surge porque la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es un gran problema en Occidente y en España en particular, causa en torno a 130.000 muertes anuales, y la hipercolesterolemia familiar, que también es un problema de una magnitud considerable, afecta a unas 100.000 personas en España. Sin embargo, no disponemos de datos en vida real, disponemos de algunos datos, pero son estudios en que solo vemos una realidad de manera parcial. Por otro lado, estos pacientes, menos de la mitad que están en tratamientos con estatina, consiguen llegar al objetivo marcado hace unos años de menos de 70 miligramos de decilitro de LDL en el seguimiento. Entonces, ante esta situación, pues se plantea hacer un estudio en vida real que nos dé más información sobre estas patologías. Este es el proyecto Reality. Es un análisis de una base de datos nacional que incluye nada menos que 1,8 millones de pacientes en vida real en los que estudiamos la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y la hipercolesterolemia familiar en España. Como decía, disponemos de datos, pero solo parcialmente. Entonces, nos faltan datos demográficos, datos clínicos, datos, y esto es muy importante, de los patrones de tratamiento, de la intensidad de tratamiento y sobre todo lo que no hay en España, no solo en enfermedad cardiovascular, sino en medicina en general, son datos económicos, datos de costes, ¿no?, de lo que supone la patología, los procesos. Entonces, como objetivo primario se planteó describir las características clínicas, demográficas y comorbilidades, así como la medicación de pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipercolesterolemia y de pacientes con hipercolesterolemia familiar. Como objetivos secundarios, pues analizar el tratamiento hipolipemiante, las modificaciones, la persistencia y adherencia del tratamiento y, esto es importante, evaluar los niveles de colesterol LDL de acuerdo a la intensidad de la terapia hipolipemiante. Estimar la prevalencia e incidencia de las tasas de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y de hipercolesterolemia familiar. Y este punto también es importante, es innovador, calcular el uso de los recursos sanitarios y de los costes que se derivan de estos. Los criterios de inclusión son estos que podéis ver aquí. Son pacientes adultos de 18 años o más con un diagnóstico de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o hipercolesterolemia familiar durante el periodo de reclutamiento, que estuvieran activos en la base de datos, que hubiera al menos 2 registros, 2 asistencias sanitarias en los últimos 6 meses antes de la fecha índice de inicio del estudio y que tuvieran también al menos 2 registros durante el seguimiento. Los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica debían tener unas cifras de LDL de al menos 70 miligramos de decilitro o un diagnóstico de hipercolesterolemia o debían estar con tratamiento hipolipemiante. Evidentemente eran criterios de exclusión aquellos pacientes que no estaban correctamente identificados en la base de datos. Y aquí pues cedo la palabra a Es un estudio muy novedoso, ¿no? Sí. Por lo que nos has ido contando, de hecho 2 millones prácticamente de datos de personas. ¿Y cómo se ha diseñado el estudio, doctor Barrios?
Bueno, Raquel, realmente es un estudio, como muy dices, novedoso, es un estudio ambicioso, es un estudio atractivo porque realmente contempla la información venida de metodología Big Data sobre casi 2 millones de sujetos. Entonces, en cuanto al diseño y a las características de este estudio, comentar que es un estudio observacional y es un estudio retrospectivo que está basado en registros médicos electrónicos con la base de datos de Big Bang, que tiene una autoría específica y que esta base de datos es representativa de la población española. Está recogida con 7 áreas sanitarias, pero de una manera bastante bien distribuidas a lo largo de la geografía española para que, como digo, sea una representación adecuada de la población española. Obviamente, como no puede ser de otra forma, los registros electrónicos están anonimizados para que no haya ningún problema en cuanto a conflictos en cuanto a la identificación de los pacientes. Y abajo podéis ver lo cual es el esquema del estudio. Hubo un periodo de reclutamiento que iba desde el primer día del 2017 hasta el último día del año del 2018. En estos 2 años se recoge el evento índice y de ahí se hace un seguimiento de 2 años. Pues bien, este estudio contempla la posibilidad de que al tener mucha información vamos a poder hacer grupos de pacientes y los grupos primeros que obviamente se os ocurre a cualquiera que lo haríamos sería el de enfermedad aterosclerótica cardiovascular y el de HF, hipercolesterolemia familiar. Pero dentro de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular establecemos diferentes subgrupos. Aquellos pacientes con angina, estable o inestable, aquellos pacientes con infarto de miocardio, con ictus isquémico, con accidente isquémico transitorio o con enfermedad arterial periférica. Haremos también análisis de los diferentes subgrupos de tratamiento según las diferentes estrategias terapéuticas que tengan los pacientes, según estuvieran o no tratados con terapia hipolipemiante y dentro de las terapias hipolipemiantes, qué tipo de tratamiento y qué tipo de intensidad de terapia hipolipemiante estaban llevando. Y por último, una clasificación de acuerdo al punto de corte del LDL y los puntos de corte que hemos establecido en el estudio son 55, 70 y 100 miligramos. Hemos recogido unas cuantas variables que, bueno, son las que cualquiera podría pensar, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista biométrico, como por supuesto, como comentaba antes Pepe, de manera muy destacada, el tratamiento hipolipemiante que estaban llevando y los objetivos de LL que conseguían o las cifras de LL que se conseguían al cabo de los 2 años de tratamiento. Un breve comentario respecto a la fortaleza de este estudio. La fortaleza es que es una base de datos realmente interesante, como digo, basado en Big Data, muy representativa de la población española, con datos de vida real que, como antes comentaba Pepe, carecemos o adolecemos de este tipo de información. Hemos tenido estudios pequeñitos, pero no con este tipo de peso, de envergadura, que tiene una amplitud importante porque contempla 5 subgrupos de pacientes dentro de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, aparte de los pacientes con HF, y que sobre todo hay un aspecto especialmente relevante, especialmente novedoso, y es que incluye los costes indirectos, que es la primera vez que se hace esta estimación en nuestro país. Pero obviamente, como todos los estudios, tienen una serie de limitaciones. La primera de las limitaciones es que esto es una base de datos, con lo cual puede haber alguna información que falta. De hecho, por ejemplo, nos faltaba información sobre el nivel socioeconómico de los sujetos. Es un estudio retrospectivo y eso también puede suponer que hay alguna variable que pueda no haberse recogido o no adecuadamente recogido, o que haya una no adecuación o falta de adecuación correcta de una codificación adecuada, o incluso que haya variaciones en la práctica clínica entre unas áreas y otras. Y por último, hay que considerar también que los resultados podrían estar influidos por la pandemia COVID-19. Comentaros que el diseño del estudio ha sido ya aceptado para una publicación y está ya disponible en Frontiers of Cardiovascular Medicine, que es una revista de libre acceso y a la que podéis tener acceso para conocer los detalles, digamos, más íntimos del estudio y de las características que este estudio nos puede aportar. Sí, porque estamos analizando, ¿verdad?, los datos. En los próximos meses vamos a tener datos muy impactantes. Y si me permitís, yo quería también reseñar una de las fortalezas y es la representación de mujeres en el estudio, que no es habitual y teníamos casi más de un 55-60% de datos de pacientes femeninas, como no puede ser de otra forma tratándose de pacientes cardiovasculares, ¿no?, porque es un estudio de vida real. O sea que también probablemente es una de las fortalezas, aparte de lo novedoso que es el estudio, en un estudio cardiovascular. Y aquí traemos la realidad, ¿no?, del reality, la realidad del reality. Fijaos que teníamos analizados pacientes con enfermedad arterial periférica, con accidente isquémico transitorio, con ictus, con angina o infarto,
Y la realidad es que en estos pacientes, en casi 2 millones de datos de pacientes cardiovasculares a los que se les sigue durante 2 años, el 25%, es decir, 1 de cada 4, tienen un nuevo evento cardiovascular a los 2 años. Esto, la verdad, que a todos los que somos clínicos y trabajamos en prevención, pues nos ha impactado muchísimo porque son datos de vida real. Pero aún más, fijaos que hay un 9% de mortalidad cardiovascular y hablamos de pacientes a 2 años. 1 de cada 4, un nuevo evento, 10% de mortalidad cardiovascular. Y esto se relaciona o no se relaciona con el control lipídico, ¿no?, que es uno de los aspectos más importantes del estudio. Bueno, pues recordar, como muy bien ha dicho Vivencio, que los datos del estudio son 2017-2018, es decir, cuando teníamos criterios de LDL en paciente cardiovascular por debajo de 70. Bueno, pues intentando conseguir por debajo de 70, fijaos que solo teníamos en total a un 14% de esos 2 millones de pacientes en vida real de 7 áreas sanitarias en España en objetivos. O sea que datos muy importantes, muy impactantes, que seguro que podemos comentar en estos minutos, ¿no? Si os parece que esto nos puede cambiar la práctica, de hecho tú acabas de presentar esto en el Congreso Europeo y bueno, pues la audiencia también, ¿no?, te preguntó a propósito, ¿no?, si esto puede hacernos reflexionar a propósito del tratamiento, por ejemplo, lipídico en los pacientes, ¿no? Pues efectivamente, Raquel, como comentas, este trabajo, este proyecto ha sido objeto de 2 presentaciones en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Tuvimos una comunicación oral y una comunicación por póster electrónico y realmente suscitó mucho interés estos resultados preliminares. Son solo resultados preliminares, es decir, ahora hay muchas cosas por analizar, pero ya las primeras cifras son realmente escandalosas, que realmente tengamos solamente un 14% de pacientes con un LDL por debajo de 70 miligramos de decilitro es realmente llamativo. Y claro, no da tiempo aquí a presentarlo, pero he de decir que eso va de la mano de un tratamiento probablemente por debajo de las posibilidades, porque hay un infratratamiento. La mayor parte de los pacientes no estaban con terapia intensiva. Por tanto, una lectura rápida es que, evidentemente, si no utilizamos la terapia que debemos utilizar, es muy difícil que logremos los objetivos. Y si no logramos los objetivos, es muy fácil que lo que tengamos sean eventos cardiovasculares a un plazo tan corto como 2 años. 25% de eventos cardiovasculares a lo largo de 2 años realmente es preocupante. Y una mortalidad no despreciable del 9%. Por tanto, yo creo que esto merece una reflexión para ver qué estamos haciendo con el manejo lipídico en la vida real. Eso es, y además estamos pendientes también de analizar los datos, como muy bien comentabas, Pepe, los datos económicos, ¿no? Por supuesto, la mortalidad es algo tremendo, pero además, bueno, pues la carestía de un paciente cardiovascular para el sistema sanitario también es algo muy, muy importante y a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo de cara a que nos dejen o no ciertos tipos de tratamientos lipídicos, ¿no? Así es, yo creo que es verdad que análisis de costes directos se han hecho de diferentes patologías, de procesos en relación con la enfermedad cardiovascular, pero sin embargo los costes indirectos, que son muy importantes, especialmente pues en gente joven, bajas laborales, que se van a analizar en este estudio, pues esto aporta mucho valor. Aporta mucho valor porque también va a ser una herramienta para que la administración vea, además de los duros datos de mortalidad y de nuevos eventos cardiovasculares, vea lo que supone esto en coste y, como tú bien dices, permita que la prescripción sea un poco más, vamos a decir, más fácil por nuestra parte, ¿no? Porque en el fondo esa prescripción va a redundar en una serie de beneficios, no solo en salud, sino también en términos económicos. Eso es. Sí, porque de hecho había bueno, es un estudio retrospectivo, no lo olvidemos, ¿no? Pero sí parecía que de los datos se desprende una asociación en que la mortalidad era mayor entre aquellos grupos de pacientes que estaban con niveles lipídicos más altos. Sobre todo reseñar también la enfermedad arterial periférica, que la enfermedad arterial periférica todos somos conscientes del riesgo tan alto que tiene un enfermo con enfermedad arterial periférica, pero a veces pues no somos tan intensivos, por ejemplo, en el control de todos los factores de riesgo y por supuesto en el de lípidos, pero también en el que deje de fumar, ¿no? Y un poco por cerrar el debate, ¿os parece que puede ser una falta también de percepción
de cómo tenemos tratados a nuestros pacientes, porque de hecho hemos participado también algunos en el observatorio de lípidos y cuando nos preguntan a los profesionales cómo tenemos tratados a nuestros pacientes, pensamos que los tenemos tratados mucho mejor de lo que es la realidad. Y aquí estamos hablando de cifras de 70. No quiero pensar, ¿no?, cuando hablemos de cifras de 55, ¿no? En este momento hay muchos estudios ecológicos donde se hacen encuestas y se hacen unas aproximaciones de cómo se controlan los pacientes y probablemente eso no sea tan preciso como hacer un estudio en vía real como está hecho con registros electrónicos que están perfectamente recogidos y que por tanto aquí no hay ninguna duda. Realmente lo que nos dice esto es que cuando vas a la vida real, cuando vas a los registros absolutamente objetivos de unos datos concretos, las cifras son realmente preocupantes. Y un breve comentario respecto a lo que decía de la enfermedad arterial periférica, que los pacientes con enfermedad arterial periférica eran los peor tratados, los que tenían una terapia hipolipidante menos intensiva. Por tanto, un apunte para esa hermana o esa enfermedad nuestra huérfana, esa hermana huérfana, que realmente no se la presta atención dentro de la enfermedad cardiovascular y que realmente está muy maltratada. Totalmente. Yo creo que sí, que hay una falta de percepción, porque siempre que se nos presentan datos de algún registro nuevo, datos en vida real así, pues nos quedamos boquiabiertos y asombrados, pero bueno, realmente es verdad que puede haber un porcentaje que eso sea derivado de un incumplimiento terapéutico, pero hay un porcentaje, como han puesto en evidencia otros registros, que es culpa directamente nuestra por no tratar a los pacientes con los fármacos adecuados, ¿verdad? Completamente. Bueno, pues estos son los primeros datos del reality. Seguro que en las siguientes semanas vamos a ir también desgranando datos que nos van a seguir escociendo, pero que son muy interesantes para nuestra práctica clínica. 1 de cada 4 pacientes reingresan por un evento cardiovascular y un 10% de mortalidad. Así es que animaros a que veáis el vídeo completo de reality, así como el resto del ciclo de Reaprendiendo de lípidos, para que entre todos progresemos en el tratamiento de todos los factores de riesgo de nuestros pacientes, pero desde luego en el tratamiento intensivo lipídico. Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias, Vivencio, y muchas gracias a todos vosotros. Gracias.